Recientemente vi el video de una persona que se hace llamar Sam, donde hace una serie de preguntas a los cristianos evangélicos que según él no pueden ser respondidas. Él hace esta pregunta, dice, menciona una obra protestante del primer siglo y después dice, pero no lo vas a encontrar. Es ingenuo de su parte lanzar una pregunta que él mismo va a responder. Si él pensara que su pregunta es seria, daría derecho a réplica, ¿no creen ustedes? El objetivo de este video no es satisfacer los caprichos de ninguna persona. Es para bendecir y edificar a la iglesia de Jesucristo. Este video es dirigido a mis hermanos cristianos evangélicos, no para que sepan qué deben responder, porque todo cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Es para que sepan la clase de información falsa que la Iglesia Católica está haciendo circular en las redes sociales para la confusión de sus propios miembros católicos. La pregunta que él hace es la siguiente. Menciona a un autor protestante del primer siglo. Para empezar, esta pregunta es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque está fundamentada sobre una serie de conceptos falsos. Para responder correctamente a esta pregunta, primero hay que disipar toda mentira y definir los conceptos reales con fundamento escritural. La primera mentira que los católicos usan es: Lutero es el líder de los protestantes. Es decir, Lutero es el líder de los cristianos evangélicos. Esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Hermanos en Cristo, pongan mucha atención, por favor. Los cristianos evangélicos no reconocemos a ningún ser humano como Pontifius Maximus. Es decir, el único líder supremo, infalible, autorizado en la tierra por Jesucristo, es el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. El único líder supremo, infalible, autorizado por Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Y por qué no tenemos un líder supremo terrenal? Muy fácil, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. No tenemos necesidad de un hombre que se autodenomine sumo pontífice y que solamente él tenga la prerrogativa de interpretar las Sagradas Escrituras, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña, como vamos a ver en este pasaje. Juan, capítulo 14, versículo 26 declara: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos un gran maestro que es el Espíritu Santo. Él nos guía por la palabra a toda verdad. Así que ningún hombre puede hacer eso en la tierra. Así que ningún hombre terrenal nos representa. Esto incluye al señor Martín Lutero. Martín Lutero fue un sacerdote católico. Él practicó el bautismo de niños, práctica que es contraria a las Escrituras. Él practicó la Eucaristía, práctica considerada por los cristianos evangélicos como idolatría, hechicería y ocultismo puro. Él practicaba el sacerdocio católico y se vestía como sacerdote, pero para nosotros el sacerdocio católico, y quiero hacer un énfasis en esto, el sacerdocio católico, no el bíblico, el católico, no representa ninguna autoridad, ni tiene respaldo escritural tampoco. Lutero tenía imágenes religiosas. Y los cristianos evangélicos no tenemos ningún tipo de escultura ni de imágenes religiosas, ni tampoco tenemos amuletos ni reliquias. Todo eso es contrario a la santa palabra de Dios y nosotros los evangélicos nunca hemos practicado eso ni lo practicaremos. No tenemos imágenes religiosas que representen santos muertos, ni ángeles, ni divinidades de ningún tipo. Si Lutero es líder de alguien, es de la Iglesia Católica, que es la misma que lo nombró sacerdote. De la Iglesia Católica, él es líder, no de nosotros los cristianos evangélicos.
Para nosotros Martín Lutero solo es una de las miles y miles de personas que al leer las Santas Escrituras se dio cuenta que la religión católica engaña al mundo entero. Solo eso es Lutero para nosotros, pero nada más. Otra mentira católica es: los cristianos evangélicos son religión. Esto es mentira. Veamos por qué. Y repito, presten atención, hermanos en Cristo. Religión es el conjunto de reglas, de patrones de conducta, de dogmas, de sacramentos, tradiciones y rituales místicos que cierto grupo de personas practica para estar en comunión con la divinidad y religarse con Dios. De ahí el término religión. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, por primera vez desobedeciéndole, rompieron irremediablemente la comunión que tenían con Dios. Y en su desesperación y en su confusión, trataron de cubrirse con hojas. Y eso es exactamente lo que las religiones hacen hoy en día. Métodos humanos para poder cubrirnos delante de Dios o para poder restablecer esa comunión que se rompió con Dios, pero a la luz de la Biblia esto es imposible. Ahí es donde empezaron las religiones. Las religiones pretenden, por medios humanos, tratar de restablecer esa comunión con Dios. Digamos que es la versión moderna de cubrirse con hojas de higo. Los cristianos evangélicos no creemos que ninguna regla, que ningún patrón de conducta, que ninguna liturgia, que ningún dogma y mucho menos ningún ritual místico que nos proporcione la salvación. No creemos mucho menos que contribuya para nuestra salvación. Es decir, ningún ritual, ningún dogma, ninguna tradición, para nosotros los cristianos evangélicos, es el medio para poder religarnos a Dios. Recuerden que la palabra religar, de ahí viene la palabra religión, que quiere decir volver a unirnos a Dios. Pero no es el hombre el que tiene que unirse a Dios, porque el hombre no fue el que hizo la comunión con Dios, sino fue Dios el que nos hizo en comunión con Él, y Él tenía que restablecer esa comunión. Es por esta razón que las religiones son falsas e innecesarias. ¿Pero qué es lo único que nos une a Dios? Solo una fe genuina y sincera en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre, y en su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado y borra nuestras maldades. Es decir, el sacrificio de Cristo no necesitamos repetirlo porque se hizo una vez y para siempre. La comunión se deshizo una vez y Dios hizo un solo sacrificio para reunirnos con Él una vez y para siempre. No es necesario hacer muchos sacrificios, como el Antiguo Testamento lo decía, que se hacían uno y otro como si fuera un paliativo, como si fuera una medicina por vía de mientras. Pero una vez estando Cristo, su presencia en la tierra, y habiendo hecho su sacrificio perfecto, no tenemos más necesidad de sacerdotes, ni de liturgias, ni de rituales, sino solamente una fe genuina y sincera en el Hijo de Dios, en su sacrificio y en su sangre. Para nosotros los cristianos evangélicos, a la luz de las Sagradas Escrituras, es la única manera de estar en comunión con Dios nuevamente. La palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, es por medio de la fe que podremos alcanzar la salvación que está reservada para nosotros. No hay otro medio más que la fe en el Hijo de Dios. Con esto quiero dejar en claro que los cristianos evangélicos tampoco somos religión. Otro término que se nos da mucho entre los católicos es el de hermanos separados.
Tampoco somos hermanos separados. ¿Por qué no somos hermanos separados? Vamos a ver estos conceptos. El verdadero valor de la hermandad radica en la obediencia a la verdad. Es la verdad que emana de Cristo la que nos hace hermanos. No puede existir la hermandad donde hay falsedad. No somos hermanos porque el Dios de los católicos es falso. La iglesia de los católicos es falsa. Su sacerdocio es falso. Su fuente de revelación y sus doctrinas son falsas. En general, el catolicismo romano es una falsedad y por lo tanto no hay nada verdadero en ella. No hay nada a lo cual podamos unirnos. Es por esto que la iglesia de Jesucristo jamás se unirá con el mundo, porque tampoco puede hacerlo. Es algo imposible. La iglesia de Jesucristo no puede unirse al mundo. El señor Bergoglio da un discurso promoviendo el ecumenismo en uno de sus videos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La palabra de Dios nos muestra que ya hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Y nos instruye a andar como hijos de luz y a no dejarnos engañar por palabras vanas. Es decir, el discurso del señor Bergoglio son palabrería vana, porque no se conforma a la Santa Escritura de Dios. Lo que sí se une son las religiones. Lo que se une son los credos, son las doctrinas humanas, son los puntos de vista, las opiniones personales de los hombres. Eso se puede unir. La iglesia de Jesucristo no se puede unir con el mundo. Y no se puede unir porque la iglesia de Jesucristo no se conforma a la doctrina del mundo. La iglesia de Jesucristo trasciende al mundo y tiene la protección de Dios. Porque lo que para ustedes, señores católicos, es unidad, Dios le llama rebelión. Nuestra hermandad es con Jesucristo. Nuestro compromiso es con Jesucristo y su palabra, no con los hombres. Esto va a sonar grosero para algunas personas, esto va a sonar falta de amor, pero no hay más amor que decirte a ti, amigo católico que me escuchas, que estás equivocado, que vas por el camino incorrecto. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es por esta razón que Satanás está desesperado, porque sabe que el tiempo se le acaba y quiere llevarse a la mayor cantidad de personas a la condenación eterna. A él no le preocupan los cristianos como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero, como Cash Luna, porque esos ya son de él. Al diablo lo que le preocupa, lo que le hace daño es la verdadera iglesia de Jesucristo, los que retenemos la palabra de verdad. Pero a la iglesia de Jesucristo se le advierte muy seriamente a no unirse con alguna persona que tenga una doctrina diferente a la que está contenida en las Escrituras. Habiendo dicho esto, señores católicos, ahora saben que con los cristianos evangélicos no hay hermandad, ni exhermandad, ni una hermandad separada. No tenemos comunión, la luz con las tinieblas. Y a todo esto, ¿cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? La religión católica afirma que la verdadera y única iglesia de Jesucristo es una organización humana fundada sobre un hombre con sede en Roma. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña como la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Una institución que fue fundada sobre un hombre y que tiene sede en Roma, Italia. Pero esto es mentira a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Pongamos atención. La única iglesia verdadera de Jesucristo es un grupo escogido por Dios de creyentes,
de todas las épocas y de todos los siglos, que existe por voluntad divina, que no está sujeta ni limitada al tiempo, que no tiene un inicio y que tampoco tendrá un final, y no pertenece a este mundo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Esta iglesia somos nosotros, los cristianos, los que guardamos celosamente la palabra de Jesucristo y la tenemos como guía infalible. Que estamos en este mundo para ser la luz del mundo, pero no somos de este mundo, no formamos parte de este sistema, no tenemos la ideología del mundo, ni tampoco tenemos los propósitos ni los objetivos del mundo. Además de todo esto, tenemos la oración de intercesión del Señor Jesucristo, sobre todo. Y no solo somos la iglesia de Jesucristo, sino que también somos el templo de Dios. Vamos a ver esta verdad con la Biblia. Veamos qué dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esta es una pregunta. ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. Porque vosotros, es decir, nosotros, sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Podemos ver que no solo somos la iglesia, sino que también somos el templo donde Dios habita. Veamos otro pasaje donde no solamente dice que somos la iglesia, sino que también nos nombra como cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si notaron, dice que se reunió todo un año con la iglesia. No dice en la iglesia. Esto es muy importante. Aquí la Escritura, al decir que se reunió con la iglesia, descarta y echa por tierra el concepto erróneo de que la iglesia de Jesucristo es una institución humana con sede en alguna parte del mundo. Y también habla de que se congregaban en casas. También habla de que el apóstol Pablo rentó una casa por 2 años y enseñaba la palabra de Dios. No tenía una catedral. Esto es muy importante. Quiere decir la Escritura que al grupo de cristianos que formaban la iglesia se les llamó cristianos, que quiere decir Cristos, ungido, anos, pequeños. Es decir, pequeños ungidos. Y este título no lo tenemos nosotros por autoimposición, sino que Jesucristo mismo nos lo ha heredado. Y también cabe mencionar que el apóstol Pablo se reunía en casas. Incluso alquiló una casa por 2 años y ahí enseñaba a los hermanos. Esto solamente quiere decir una cosa, que el lugar donde se enseña la palabra no es importante. Lo único importante es que se enseñe la palabra. Esta es la respuesta a Sam. La iglesia de Jesucristo es atemporal, es decir, no está sujeta ni limitada por el tiempo. Su existencia no es por voluntad humana. No está limitada a un siglo en específico, porque es desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera siquiera el mundo, ya éramos la iglesia de Jesucristo. Es decir, no se divide por siglos. Para Dios es una sola iglesia la que Él fundó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él fundó su iglesia antes siquiera de fundar el mundo. Por esta razón, es incorrecto decir que la iglesia de Jesucristo nace en el siglo I, ya que la iglesia de Jesucristo siempre ha existido. Veamos lo que nos dice la Escritura en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Él es el primer hermano de todos nosotros. Si queremos ser hermanos entre nosotros, primero tenemos que ser hermanos de Jesucristo. Y la palabra también nos dice que nos conoció desde antes. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí la palabra de Dios nos habla de que Dios tiene un conocimiento previo. Él sabe quién va a ser su hijo y quién no.
Él sabe, desde antes de que el mundo existiera, Él sabía que Moisés iba a ser su hijo. Él sabía que Abraham iba a tener la fe. Él sabía que el apóstol Pablo iba a ser un hombre que iba a dar su vida por la causa del evangelio. Él sabía que el hermano Efraín iba a ser su siervo, que iba a decir la verdad en los videos. Él sabía que Armando Alducin, él sabía que mi familia íbamos a buscar y íbamos a ser hijos de Dios desde antes que el mundo fuese. Por eso Él nos predestinó. Él sabe, este va a ser mi hijo, este no va a ser mi hijo. Veamos lo que la Escritura nos menciona en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí la palabra de Dios nos menciona que Dios nos escogió antes de que el mundo fuera. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo ya existía antes de siquiera existir el mundo. Ya éramos la iglesia de Jesucristo antes de que el mundo existiera. Esto echa por tierra la idea de que la iglesia de Cristo se fundó en el siglo I. La iglesia de Cristo siempre ha existido, solo que fue manifestada en ese tiempo, pero siempre ha estado en el corazón y en la mente de Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. Este versículo nos revela que los santos son los que están vivos. Son los que hacen la voluntad de Dios y no solo son santos, sino que también son sin mancha. Esto echa por tierra la doctrina católica de que los santos son los que están muertos y los que hacen estatuas, y esta estatua es de San Pedro y esta estatua es de San Pablo. ¿Cómo pueden saber que es él si nadie les tomó una foto? Nadie los vio, nadie puede dar fe de que eran ellos. Solo son imaginaciones humanas. Pero para Dios esos no son santos, esos son ídolos. Santos somos nosotros los que estamos vivos y hacemos la voluntad de Dios. Y somos sin mancha también. Ahora veamos lo que la palabra nos dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 17, versículo 9. Aquí, este momento, Jesucristo está a punto de ir a la presencia del Padre, como antes de que viniera a la tierra. Es un momento triste, pero a la vez también es un momento de gran expectación para los apóstoles. Porque aquí va a dar una enseñanza a Jesucristo que es tremenda. Yo ruego por ellos, es decir, sus apóstoles, su iglesia. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, le dice al Padre, porque tuyos son. Aquí Jesucristo, en la oración que hace al Padre, nos revela que de todo el mundo, de todas las personas, de todas las naciones que hay y la población que había en ese momento en la tierra, Jesús escogió solo a 12. Según el pensamiento católico, ecuménico, Jesús debió haber dicho: Padre, te pido por todo el mundo. Te pido por todo el mundo. Pero Jesús, como no es ecuménico, Él dijo: te pido solo por estos 12. ¿Por qué? Porque tuyos son. El mundo no es de Dios. Los apóstoles eran de Dios. Por eso Jesucristo le dijo: te pido solo por estos, no por el mundo, porque estos son tuyos. Ahora veamos lo que dice el versículo 20. Mas no ruego, dice Jesús, solamente por estos, es decir, por los 12, sino también, pongan mucha atención, por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que no rogaba solamente por los 12, sino por los que iban a venir después, en siglos posteriores. La iglesia de Jesucristo no se compone solo de un grupo de personas que estuvieron en el siglo I. La iglesia de Jesucristo completa se forma de gente que está en el siglo I antes de Cristo y en el siglo XX y en el siglo XXI. Aquí Jesucristo oró y en su oración cubrió también a los que íbamos a creer después. Si nos damos cuenta,
de todo el mundo, Jesús oró por un pequeño grupo. Y de ese pequeño grupo, que eran conocidos por Dios antes, también oró por los que iban a venir después. Quiere decir que Dios en una línea, traza una línea en la que los que son conocidos desde antes de la fundación del mundo, que estaban presentes en ese momento con Jesucristo, y también ora por los que han de venir. Al mundo lo tiene así, apartado del pueblo de Dios. Como Moisés cuando se abrió el mar y el pueblo cruzó, así está, la gente está así, y en una línea es un pequeño grupo de personas que forman la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es un error concluir que la iglesia de Jesucristo se limita solamente al siglo I. Es decir, que la iglesia de Jesucristo abarca todos los siglos, no solo el primero. En resumen, para Sam, que quiere saber, si quiere un escritor o un autor del primer siglo, le diría que el apóstol Pablo. Y si quiere uno del siglo 1400 antes de Cristo, le voy a citar a Moisés. Y si quiere uno del siglo XX, le puedo citar a Josh McDowell. Es lo mismo, porque todos formamos la línea que hace la iglesia de Jesucristo. Es decir, Moisés, Abraham, Pablo, el hermano C.S. Lewis, todos formamos parte de la iglesia de Jesucristo en diferentes épocas de la historia. Y vuelvo a lo que dije al principio. La iglesia de Cristo es atemporal, no está sujeta ni limitada por el tiempo. Dios nos menciona desde antes de la fundación del mundo y nos menciona en la gloria con Él. Quiere decir que para Dios no hay diferencia entre los cristianos de 1000 años antes de Jesús a 1000 o 2000 años después de Jesucristo. Para Él son lo mismo. Con esto quiero dejar en claro que los cristianos evangélicos nada tenemos que ver con el catolicismo romano. No somos hermanos, no somos religiosos, no somos tampoco luteranos ni protestantes. Somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, para que se les pueda robar algo, primero tienen que ser dueños de eso. No pueden decir que el nombre cristiano les ha sido robado porque nunca lo han tenido. El nombre cristiano es una herencia que tenemos directa de Jesucristo y es una descripción de lo que somos. Si ustedes quieren llamarse cristianos, pueden hacerlo. Pero el ponerse el nombre de cristiano tiene implicaciones muy serias. Y Dios no va a pasar por alto, ni tampoco dará por inocente al culpable que use su nombre en vano. Quiero mandar un afectuoso saludo a mis hermanos Mario Buendía, a mi hermana Verónica DLR, a mi hermana Julieta y a María Román. Dios les bendiga.